Dios les bendiga, hermanos, espero estén muy bien, un fuerte abrazo. El día de hoy vamos a ver la lección número 11. Vamos a ver Israel bajo Babilonia y Egipto, viéndolo obviamente desde la perspectiva del Israel histórico. Tras la caída de Jerusalén, Judá quedó obviamente arrasado, pues la arqueología nos muestra una gran cantidad de ciudades que fueron destruidas en esta época para volverse a reconstruir muchos años después. La población quedó diezmada por la gran cantidad de gente que murió durante la guerra, los que lo hicieron de hambre y otros de enfermedad, además de los que fueron deportados a Babilonia, así como la gran cantidad de gente que huyó a Egipto y a la región de Transjordania, evitando al invasor. También fueron ejecutados muchos por los babilonios. La población de Judá pasó de aproximadamente unos 250,000 habitantes a unos 20,000. Cuando se produzca el regreso de deportados a Babilonia. Además, este territorio no fue repoblado, como sucedió en el caso de Israel, evitando así el desarrollo de un sincretismo religioso, pero a costa de una mayor desolación demográfica y sobre todo económica. El templo, aunque reducido a escombros, siguió siendo un lugar santo al que acudían en peregrinaciones, no solo la poca gente que quedaba en Judá, sino también los israelitas del norte, obviamente para ofrecer en sus ruinas los sacrificios rituales. Sin embargo, estaban faltos de una dirección, pues carecía de una estructura religiosa. La escasa población de Judá practicaba el yavismo, así como el Israel del norte, donde nos encontramos con una población más conservadora y una población más numerosa y otras más religiosa que practicaba el sincretismo religioso, por lo que el peso del yavismo se va a trasladar a Babilonia, donde había una población de unos 20,000 habitantes aproximadamente, que contaban con la antigua aristocracia y las clases altas de Judá, y que van a moldear el futuro de Israel, dando a su fe una nueva dirección y promocionando el impulso para la próxima restauración de la comunidad judía en Palestina. A pesar de las opresiones y humillaciones que soportaron los judíos deportados a Babilonia, su situación no fue tan mala. Fueron llevados al sur de Mesopotamia, cerca de Babilonia, y no fueron diseminados entre su población, sino asentados en establecimientos propios. No eran libres, pero tampoco eran esclavos, y se permitían tener casas en propiedad y practicar la agricultura y el comercio. Les estaba permitido reunirse y llevar vida en comunidad. Así vemos que Jeconías, por ejemplo, llegó a participar en el apoyo a una sublevación interna, por lo que fue encarcelado. Muchos judíos tuvieron aquí muchas oportunidades y llegaron a hacerse ricos. Algunos incluso llegaron a tener altos cargos en los gobiernos. Por otro lado, un número considerable de judíos se fue huyendo de la guerra a Egipto, como es el caso de Jeremías. Este y muchos judíos se quedaron en Dafne, ciudad junto a la frontera en Egipto, y también marcharon a las ciudades del Bajo Egipto. Sus descendientes llegaron allí durante el periodo persa, al que fueron uniéndose más judíos provenientes de Palestina, que llegaría a florecer en la época de los Ptolomeos. También nos encontramos con colonias militares judías en Elefantina, en la primera catarata del Nilo, que estaba allí en el año 525 aproximadamente. Debió haber sido establecido por un faraón de la dinastía
XVI y que pudo ser Apries. Estos judíos practicaban un gran sincretismo religioso. Rendían culto por un lado a Jehová y a otros dioses paganos. Muchos judíos emigraron a Galilea, a Samaria, a Moab, a Amón. Sin embargo, muchos de estos van a regresar poco a poco conforme se va reconstruyendo Judá. Esta diáspora religiosa pone de manifiesto la importancia de la fe de Israel como elemento unificador del pueblo. El imperio babilónico caería rápidamente en las manos de los persas. En el año aproximadamente 562 muere Nabucodonosor y es sucedido por el rey Nabónides, que va a tener como principal enemigo a los medos. En el año 549 a.C., Ciro se hace nombrar rey de los medos y de los persas. En el año 538 a.C., Ciro toma Babilonia. Ese mismo año saca un decreto ordenando la restauración del culto y la comunidad judía en Palestina. Estipula que el templo sea reconstruido y los gastos que acarrearía todo eso caerían por medio del tesoro real. Asimismo, ordenaba la devolución de los vasos del templo que se había traído Nabucodonosor. Esta política de Ciro estaba encuadrada en la política general de los persas, que trataron de respetar las identidades culturales y religiosas de los diversos pueblos que formaban parte del imperio, para evitar así revueltas y posteriores desmembramientos. Los persas van a permitir la vuelta de los judíos exiliados a Palestina. Les van a ayudar a establecer su culto. El proyecto de restauración fue encomendado a Sesbazar, príncipe de Judá, que emprendió la marcha hacia Jerusalén tan pronto como fue posible, acompañado por aquellos judíos que extrañaban su antigua patria. Aunque no fue una gran cantidad de exiliados los que participaron en esta primera expedición de retorno, ya que muchos judíos permanecieron en Babilonia, donde tenían sus posesiones y estaban bien situados. Los judíos que volvieron nada tenían que ver con los autóctonos de Judea, que en su mayoría se trataban de campesinos empobrecidos, pues los exiliados eran personas de una posición económica y cultural distinguida y serían los que tomarían el poder en Judea, manteniendo algunas fricciones con estos elementos. Ahora ya bajo el dominio persa, entonces, como vimos anteriormente, Sesbazar fue nombrado gobernador de Judá, que pudo ser un distrito dependiente del gobernador de Samaria, aunque podía gestionar de un modo semi-independiente los negocios de esta nación. Sesbazar empezó de inmediato la reconstrucción del templo y así se empezó un culto regular de un modo esporádico. Por estas fechas también aparece el profeta Ageo, que invita al pueblo a reemprender la reconstrucción del templo. Lo primero es levantar el templo de Dios, abrir de nuevo su casa para que entren en ella el Señor. Entonces volverá la riqueza y todas las naciones traerán sus dones a Jerusalén. Durante el reinado de Darío se terminó la construcción del templo, que fue consagrado como santuario por los sumos sacerdotes en el año aproximadamente 515 a.C. En el reinado de Jerjes aparece la figura del profeta Malaquías, que denuncia a un sacerdocio que carece de celo, a un pueblo que se ha hecho escéptico y ha negado su confianza en Jehová. Ataca los desórdenes sociales, los impuestos sin pagar para el templo, los matrimonios mixtos y que no se respetase el sábado. Después de la reconstrucción del templo, asistimos a un aumento de la población de Judá, en parte motivado por el regreso de judíos exiliados. Esto va a dar lugar a la reconstrucción de una serie de ciudades. Sin embargo, por esta época Jerusalén seguía teniendo muy pocos habitantes.
Los gobernadores de Judá pronto dejaron de ser nativos y pasaron a ser extranjeros, principalmente los de Samaria, lo que provocó roces entre los oficiales y la población. La situación de Judea quedó muy debilitada, ya que además de esta tensión mantenía una enemistad con otros vecinos, como los edomitas, por ejemplo, que habían ocupado el sur de Palestina, presionados por las tribus árabes, los cuales las ciudades de Judea estaban indefensas. Y así consiguieron que en el reinado de Artajerjes se comenzara la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. En este reinado aparece la figura de Nehemías. A él se debe la total reconstrucción de la comunidad israelita en Palestina. Desde una sublevación en Egipto, al rey le interesaba una situación estable en las provincias de Palestina y de Siria, que es la zona de acceso a Egipto. En la corte de Artajerjes, Nehemías llega a conseguir un alto puesto, pues es nombrado copero del rey, lo que le hace tener una relación directa con él mismo. En diciembre del 1445 a.C., una delegación de Jerusalén, encabezada por su hermano Hananí, le informó de las deplorables condiciones en que estaban. Nehemías resolvió acercarse al rey y pedirle permiso para ir a Jerusalén con la autoridad para reconstruir sus fortificaciones. Así consiguió un decreto para conseguirlo. Nehemías fue nombrado gobernador de Judá, lo cual quedó constituida en provincia separada independientemente de Samaria. Se puso en camino inmediatamente con una escolta militar y en el 440 a.C. llegó a Jerusalén. Cuando llegó a esta ciudad, empezó a reconstruir otra vez la muralla de la ciudad. Reclutó la mano de obra a través de una leva por toda Judá y las obras empezaron a buen ritmo, ya que a los 52 días se había conseguido construir una muralla pequeña. Nehemías encontró una serie de enemigos. El más importante de ellos fue Sanbalat, gobernador de Samaria, que era, pues podemos decir, yavista y emparentado con el sumo sacerdote de Jerusalén. Junto a él se unió Tobías, gobernador de la provincia de Amón, que estaba en Transjordania, que también era yavista. Ambos se sintieron irritados por los judíos ortodoxos como Nehemías. Encontrarían su religión inaceptable. A todos ellos se les unió Gesem, jefe de la tribu de Kedar, del noroeste de Arabia. Todos estos, junto con los filisteos, hostigaron la ciudad de Jerusalén para evitar que se llevase a buen término las obras de la construcción de las murallas, lo que obligó a Nehemías a dividir a sus hombres en dos grupos. Un primer grupo que se encargaba de construir las murallas y un segundo grupo que se dedicaba a velar las armas para defender cualquier ataque externo. En la época de Nehemías, Judá era una provincia pequeña que contaba con apenas unos 50,000 habitantes. Nehemías dividió a Judá en distritos con fines administrativos, que fueron la base de su leva para construir la muralla. Hubo fuertes impuestos y se sucedieron una serie de cosechas muy escasas, lo que dio lugar a que las clases adineradas se apoderaran de las tierras de los más pobres. Nehemías exigió la promesa de abandonar la usura y restituir los bienes. Fue un gobernador leal al rey y tuvo muchos enemigos debido a sus brusquedades, falta de tacto y carácter violento. Permaneció en el cargo durante 12 años, después de lo cual regresó a la corte persa, pero al cabo de poco tiempo convenció al rey para que lo volviera a enviar a Jerusalén. Cuando volvió a Jerusalén, se encontró con una situación desastrosa, pues Eliasib, que era el sumo sacerdote del templo,
llegó a instalar a Tobías, enemigo de Nehemías, en una habitación del mismo templo. Nehemías lo mandó a arrojar a la calle y tomó fuertes medidas contra la ligereza religiosa de este hombre. Viendo que los levitas, a los que no se les pagaba, abandonaron el templo para trabajar, para poder pagarles y que siguieran con sus labores en el templo, se preocupó que fueran recogidos los diezmos del templo y nombró tesoreros honrados. También hizo jurar al pueblo que no volverían a emparentar con extranjeros en el futuro. La labor de Nehemías fue continuada por Esdras. Aunque éste se dedicó solamente a la materia religiosa, Esdras vino provisto de una copia de la ley junto con un decreto del rey garantizándole amplios poderes para hacerla cumplir, ya que se le había confiado la misión específica de regularizar las prácticas religiosas de los judíos. Su autoridad no estaba restringida a Judá, sino que se extendía a todos los judíos que vivían en toda Palestina. Se le concedió el derecho de recibir contribuciones de los judíos babilonios para el mantenimiento del culto del templo y participar hasta un límite de los tesoros reales y provinciales para sus necesidades. Así el personal encargado del culto fue eximido por completo de tributos. Esdras era un sacerdote y encarnaba la posición de los judíos babilonios que veían con tristeza cómo en Judá se estaba perdiendo la pureza del culto a Jehová. Al igual que Nehemías, es un prototipo de la influencia judía en la corte de Artajerjes. Llegó a Jerusalén en el año 428 a.C. y presentó la ley en público durante la fiesta de las tiendas, y para asegurarse que el pueblo la entendiera dio una versión en arameo del texto hebreo, y el pueblo al oírla estalló en sollozos. Al día siguiente, después de una instrucción privada a los principales del pueblo sobre las exigencias de la ley, fue celebrada la fiesta de las tiendas con lectura de la ley en cada uno de los días. Llegó a un acuerdo con el pueblo por el cual los hombres se divorciarían de las mujeres extranjeras, mientras que el pueblo ayudaría a Esdras en las cosas que él requiriese. Los principales y ancianos ordenaron a todo el pueblo presentarse en Jerusalén en el espacio de 3 días. Se reunió una gran multitud y estuvieron de acuerdo con lo que Esdras había pedido, disolviéndose así, por fin, todos los matrimonios mixtos, obligándose de ahora en adelante a no casarse más con extranjeros, a abstenerse de trabajar el día sábado, cada 7 años dejar en barbecho la tierra y no exigir las deudas. También se fijó un impuesto anual para el mantenimiento del templo. Por todo lo cual podemos decir que si Moisés fue el fundador de Israel, Esdras fue el que reconstruyó a Israel y dio su fe una estructura bajo la que pudiese sobrevivir a lo largo de los siglos. Ahora vamos a ver algo de historia después de este tiempo, ya después de que el pueblo de Israel regresa de Babilonia. En el siglo IV aparece la figura de Alejandro Magno. Nace en Pella en el 356 a.C. y sucede a su padre Filipo de Macedonia, logrando pronto conquistar toda Grecia, para después lanzarse a la aventura de la conquista del imperio persa. Cruzó el Helesponto en el año 334 a.C. y venció a las tropas del rey persa Darío III en la batalla de Gránico. Más tarde volvió a derrotar a los persas en la batalla de Isos. Huyendo Darío, Alejandro se dispuso a tomar Egipto tras el asedio a las ciudades de Tiro y Gaza. No nos consta que pasará por Jerusalén, pero lo que es claro es que
toda Palestina quedó bajo su poder, y el hecho de que se asesinase a la provincia de Siria al prefecto de Alejandro, Andrómaco, supuso que hubiese una represalia macedonia que afectó a Siria, y que supuso que una gran cantidad de samaritanos fueran arrojados de sus tierras. Cuando murió Alejandro Magno, su imperio fue dividido entre sus generales. Por lo que respecta a la historia de Israel, nos va a interesar Ptolomeo I y Seleuco I. Ptolomeo I se quedó con Egipto y puso su capital en Alejandría. Y Seleucos I se quedó con un territorio que iba desde el Asia Menor hasta el Irán. Ambos rivales codiciaban Palestina y Fenicia, pero Ptolomeo I se quedó con estas regiones tras vencer a Seleuco I en la batalla de Isos, con lo que Israel pasó a depender de los Ptolomeos, y aunque tenemos pocos datos de esta época, parece ser que los judíos gozaron del estatus que había tenido bajo los persas, tal como se desprende de las monedas y vasijas grabadas de la época. El sumo sacerdote tenía responsabilidades personales en la recaudación del tributo a la corona. Era cabeza espiritual y príncipe secular, y así se desarrolló una aristocracia sacerdotal. La población judía de Egipto aumentó rápidamente por una corriente inmigratoria compuesta, no solamente por judíos que bajaron a Egipto bajo el florecimiento cultural y económico, sino otros muchos que vinieron como mercenarios o que fueron traídos prisioneros, como en el caso de Ptolomeo I, que trajo un gran número de prisioneros tras su campaña por Palestina. En esta época, el número de judíos que vivían fuera de las fronteras de Palestina ya superaba a los judíos que vivían en su tierra natal. Alejandría se convirtió en un centro del mundo judío. Los judíos de Egipto adoptaron el griego como lengua nativa, aunque algunos de ellos seguían entendiendo el hebreo hasta el siglo II a.C., como lo indica el papiro de Nas. Debido a estas circunstancias, la mayoría de los judíos no tenía acceso a las escrituras, y así se comenzó en el siglo III la traducción al griego, primero de la Torá y después del resto de los libros del Antiguo Testamento, lo que dio lugar a la Biblia de los 70, lo que fue la utilizada en la época de Cristo y al comienzo del cristianismo. Israel bajo los Seleucidas, ¿sí? Si lo vemos así, los Seleucidas nunca se conformaron con la pérdida de Fenicia y Palestina. Intentaron recuperarlas varias veces en vano. Sin embargo, Antíoco III, después de reafirmar su poder desde el Asia Menor hasta la frontera con la India, logró vencer al ejército egipcio en Peniún, cerca de las fuentes del Jordán, anexionándose Palestina. Antíoco III concedió a los judíos la mayoría de privilegios que había gozado entre los persas y los ptolomeos. Se les garantizó vivir de acuerdo a sus leyes, se les permitió continuar con su culto, se eximió de impuestos a los sacerdotes, así como al consejo de ancianos y a los escribas. Las reparaciones del templo quedaron a cargo del Estado. Sin embargo, Israel va a tener que hacer frente al problema del impacto de la cultura griega, lo que va a suponer una fuerte mella en la identidad nacional en este pueblo. El griego se convirtió rápidamente en la lengua más usada por todo el mundo, y ciudades como Antioquía y Alejandría no solo se convirtieron en ciudades griegas, sino también en centros difusores de la cultura helenista. Esto hizo que los judíos de la diáspora absorbieran esta nueva cultura y que llegaran a ser tan entusiastas de ella que juzgaron sus leyes y costumbres como un estorbo. Así,
se produce una crisis política propiciada por su sucesor Antíoco III. Este acogió a Aníbal, general cartaginés, enemigo de Roma, y avanzó hacia Grecia, entrando en guerra con Roma y sufriendo una derrota estrepitosa, teniendo que pagar a los romanos un fuerte tributo. Así comenzó un largo declive del imperio seleucida. A Antíoco II le sucede Seleuco IV. Confirmó los privilegios concedidos por su padre a los judíos, pero intentó conseguir los fondos privados del templo de Jerusalén. Fue asesinado y le sucedió Antíoco VI, que tuvo que hacer frente a Egipto, que estaba dispuesto a conquistar Palestina y Fenicia, así como hacer frente al peligro de Roma. Antíoco IV sintió una gran necesidad de unificar a su pueblo para la defensa del reino, y teniendo bastante apuros financieros, intentó conseguir las riquezas de los templos de su reino, entre ellos los de Jerusalén, obviamente. Además quiso fomentar la unidad cultural de su pueblo, potenciando todo lo helénico, lo que llevaba consigo la adoración a Zeus y los demás dioses griegos, y también de él mismo. Su política, exigida con todo rigor, produjo una fuerte reacción entre los judíos fieles a la religión de Jehová. Jerusalén hervía en rivalidades personales que alcanzaban al cargo de sumo sacerdote. Así decidió intervenir en los asuntos religiosos judíos. El legítimo sumo sacerdote, cuando Antíoco IV subió al trono, era Onías III del Partido Conservador, que marchó a Antioquía para hablar con Seleuco. Pero cuando llegó, ésta ya había sido asesinado. En su ausencia, su hermano Josué, que cambió su nombre por el griego Jasón, ofreció al nuevo rey una gran suma de dinero a cambio del cargo de sumo sacerdote. El nuevo rey, Antíoco, se lo concedió, y Jasón tomó posesión del cargo y emprendió una política de helenización. Estableció un gimnasio en Jerusalén y potenció los deportes griegos que llevaban asociados el culto de Hércules y de Hermes. Asimismo, acabó con el derecho de los judíos a regirse por sus propias leyes. Al cabo de 3 años, Menelao ofreció más dinero y consiguió el cargo de sumo sacerdote, perteneciendo al partido helenizante, y viéndose incapaz de conseguir la suma prometida al rey, robó los vasos del templo y se los envió. Antíoco IV invadió Egipto y a su vuelta, en convenio con Menelao, expolió el templo. Más tarde, cuando se corrió el rumor que Antíoco IV había muerto, Jasón tomó Jerusalén con un ejército de 1000 hombres, huyendo Menelao a la ciudadela, una especie de fortaleza que había sido construida por los seleucidas dentro de Jerusalén. Pero la política de Jasón, de una represión indiscriminada, hizo que el pueblo de Jerusalén se levantara y fuera expulsados de la ciudad. Todos estos hechos fueron considerados por Antíoco como una rebelión contra su gobierno, lo que llevó a intervenir, estableciendo a Menelao y llevándose el tesoro del templo. Al año siguiente, Antíoco volvió a intervenir en Egipto, pero esta vez Roma se puso del lado de los egipcios, por lo que se tuvo que volver. Al parecer, el año anterior había dejado Antíoco un comisario real para ayudar al sumo sacerdote en su política de helenización, pero tuvo tal oposición por parte del pueblo que no pudo llevarla a efecto con la ayuda de las tropas ordinarias. Antíoco envió a Apolonio junto con un gran ejército entrado en Jerusalén, saqueándola,
derribando sus murallas, matando mucha gente y llevándose a otros como esclavos. Construyó una ciudadela llamada el Acra, con una guarnición militar que se construyó como una polis griega fortificada frente a una ciudad indefensa que era considerada como territorio de esa polis. Allí estaban helenios y judíos paganizados. Aparecieron además una serie de sacerdotes renegados que quisieron reorganizar el judaísmo como un culto en que Jehová sería adorado como el Zeus griego, en el que habría un culto para el emperador. Antíoco IV promulgó un edicto prohibiendo las prácticas del judaísmo. Fueron suspendidos los sacrificios, la observancia del sábado y las fiestas tradicionales. Se ordenó destruir las copias de la ley y se prohibió la circuncisión. La desobediencia a estas normas suponía la pena de muerte. Se erigieron altares paganos y los judíos fueron obligados a comer carne de cerdo. En el año aproximadamente 1167 a.C. se introdujo dentro del templo el culto a Zeus. Aquí es cuando nosotros vamos a ver la rebelión macabea. Antíoco no había exigido la supresión del culto a Jehová, sino a identificarlo con Zeus, de un modo que en Samaria se hizo, sin que pusieran mucha objeción. Sin embargo, en Judea no fue así, aunque la reacción de los judíos no fuera uniforme. Los judíos helenizados recibieron bien el edicto real y lo cumplieron de buena voluntad. Otros, por miedo, abandonaron la religión de sus padres, pero bastantes rehusaron obedecer. Prefiriendo morir, Antíoco les replicó con una cruel persecución. Mujeres que habían circuncidado a sus hijos fueron condenadas a muerte, así como los que guardaron el sábado. El alma de la resistencia a la política real estaba constituida por un grupo llamado los Hasidim, que quiere decir los piadosos, de los que descenderían los esenios y los fariseos. Los judíos se levantaron en armas y, aprovechando que Antíoco tenía problemas en otras partes del reino y había pocas tropas en Judá, la rebelión estalló al mando de Matatías y sus 5 hijos, que cuando fue notificado por un oficial del ejército a que cumplieran el decreto real, mató a este y a otros judíos que lo estaban cumpliendo. Matatías, apoyado por los Hasidim, organizó una banda que promovió una guerra de guerrillas contra los seleucidas y los judíos los que estaban colaborando con ellos, destruyendo altares paganos y obligando a circuncidar a los niños judíos. A su muerte le sucedió su hijo Judas Macabeo, que quiere decir martillo, que convirtió la guerrilla en una auténtica guerra. Y así derrotó a un ejército que provenía de Samaria al mando de Apolonio. Volvió a vencer a los seleucidas en el paso de Bet Jorón, atrayendo a cientos de judíos a su ejército. Antíoco envió un ejército considerable que volvió a ser derrotado por Judas cerca de Emaús. Al año siguiente, volvió a enviar a Lisis con un ejército aún mayor que fue derrotado en la frontera. Judas marchó sobre Jerusalén y retiró el instrumental del culto a Zeus. Reinstauró a los sacerdotes fieles a Jehová y consideró un nuevo surtido de vasos sagrados. Procedió también a fortificar la ciudad de Jerusalén y la Betsur. Sin embargo, Antíoco V envió un ejército que vence a Judas y sitia a Jerusalén. Llega a un acuerdo de paz con los judíos, ya que instala con los sumos sacerdotes a un miembro de la familia de Sadoc, Álcimo. Llegada la paz, los judíos se volvieron a dividir entre los asmoneos, que no se contentaron con la paz alcanzada y que siguieron luchando hasta conseguir la independencia, y los hasidim,
que se contentaron con la restauración del templo y el partido helenizante al que pertenecían la aristocracia sacerdotal y que solo querían la paz. Así surgieron de entre los judíos varios líderes que se fueron sucediendo unos a otros. Álcimo no gozó mucho tiempo de la simpatía de los judíos próximos a los Hasidim. Por un tiempo se volvió preseleucida. Judas volvió otra vez a la guerra. El nuevo rey Demetrio I envía un nuevo ejército que es derrotado por Judas con la ayuda de los romanos, que impusieron a Demetrio la obligación de dejar en paz a Judea. Sin embargo, Demetrio no hizo caso y mató a Judas, volviendo a poner a Álcimo en su puesto. Al morir Judas, Jonatán fue nombrado nuevo jefe, logrando derrotar al general seleucida Baquines, que firmó la paz, convirtiéndose Jonatán en antiguo juez de la antigua usanza. Se convirtió en nuevo sumo sacerdote del templo, sustituyendo al parecer al maestro de justicia que se separó del templo de Jerusalén, que marchó a Qumran, y fundó la comunidad de los esenios, esperando un sacerdote unificado, ya que Jonatán sería un sacerdote impío. Jonatán consigue también abrirse paso conquistando algunas ciudades costeras. Le sucedió Simón, que se pone al lado de Demetrio II. Más tarde consigue ejercer su poder, obtiene la ciudad costera de Lacra y se alía con Roma, llegando a ser nombrado sumo sacerdote y jefe del pueblo para siempre. Persiguió a los helenistas. A Demetrio II le sucedió Antíoco VII, que mantiene su alianza con Simón, pero le exige la devolución de una serie de ciudades costeras, volviendo a pelear y a vencer a los seleucidas. Sin embargo, Simón es asesinado en Jericó. Le sucede su hijo Juan, que ve cómo Antíoco VII comienza la conquista de Judea y pone sitio a Jerusalén. El conflicto acaba con una paz onerosa para Juan Hircano, que tiene que volverse vasallo de los seleucidas. Después logra engrandecer su territorio. El comercio florece durante su reinado, pero los Hasidim no aceptan la acumulación de funciones sacerdotales y de gobierno, naciendo el partido fariseo, que pide la purificación de la función del sumo sacerdote. Juan Hircano se aleja de los Hasidim y se apoya en los saduceos, descendientes de Sadoc, que están impregnados con un cierto helenismo. Ellos se oponen a los fariseos, rehusando el valor de la tradición oral, las novedades teológicas de la inmortalidad del alma y los castigos y recompensas en el más allá. Juan Hircano es sucedido por su hijo Aristóbulo I, de corto reinado, y que fue el primero que se puso la diadema real. Fue sucedido por Alejandro Janea, que amplió sus territorios para la costa y por toda Transjordania. En su reinado, los fariseos llaman al rey seleucita Demetrio III, que derrota a Alejandro Janea cerca de Siquem, pero temiendo al pueblo una nueva ocupación, apoyan a Alejandro Janea, que consigue rechazar a Demetrio. A Alejandro Janea lleva consigo una política represalia terrible, crucificando a 800 personas, lo que provocó la huida a Siria de 8,000 judíos, entre ellos también los esenios, que pudieron redactar entonces su obra famosa, El Escrito de Damasco. Alejandro Janea se expande por el norte hasta el Golán, por la Transjordania, llega hasta el país de Moab y se apodera de las ciudades filisteas. Le sucede su mujer Salomé Alejandra, que como no puede asumir las funciones de sumo sacerdote, pone en este cargo a su hijo Hircano II. Modifica la composición del consejo de los ancianos para que puedan entrar los fariseos, que van ganando poder en contra de los saduceos. Su jurisprudencia tiene fuerza de la ley. Más tarde, en la época de Herodes, tendrá el nombre de Sanedrín.
Cuando muere Salomé en el 77 a.C., Aristóbulo se hace con el poder a costa de su hermano Hircano II. Se inicia así una guerra civil entre ambos que van a luchar por el trono. Esta división la van a aprovechar los romanos para intervenir en Palestina. Pompeyo ordena a Aretas, rey de los nabateos, que apoyaban a Hircano II, que se retirase y que reúna a Aristóbulo e Hircano II junto con los Hasidim para que se mantenga la paz. Aristóbulo se rebela, Pompeyo acude de inmediato a Jerusalén, Hircano le abre las puertas y se lleva a Aristóbulo con sus 2 hijos a Roma. Hircano es nombrado sumo sacerdote, pero solo tiene autoridad sobre los territorios de Judea, Galilea y Perea. Samaria pasa a depender de la provincia de Siria y Jerusalén pasa a pagar tributo a Roma.